otro amigo de la casa, que es el psicopedagogo licenciado en psicopedagogía, bien digo, Javier Baroni. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por venir. Bueno, buenas tardes, Carly, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, muy contento y gracias por invitarme y por recibirme. Bien, para empezar a contarle a la gente, Javier es quien ha, de alguna manera, resucitado, replanteado la idea de Expo Educativa. Continuado la idea de Expo Educativa que había sido comenzada anteriormente, tuvo un impas y la reflotó Javier allá por 2011. Así es, sí, después de varios años que la habían organizado mis colegas Ana Estrella y María Toya. Bueno, en su momento, en el año 2011, tomé el cargo de la organización hasta la actualidad, así que la verdad que es una experiencia, una muestra muy importante que con los años ha ganado notoriedad e importancia en nuestra comunidad. Y bueno, muy contento de que pueda seguir vigente, que cada año se sumen más personas, participen más los jóvenes y el público de la ciudad. Y bueno, y este año con un cambio, digamos, a partir de este año la organización de la Expo Educativa va a pasar a manos de la Asociación de Psicopedagogos, ¿sí? De la cual formo parte. Voy a seguir ligado, pero ¿Fuiste presidente hasta hace poco? Fui presidente en 2 oportunidades, ahora estoy en la comisión, pero bueno, es un espacio donde con los colegas tratamos de trabajar, y no solo por el ejercicio de la profesión, sino también para la comunidad. Así que bueno, era una oportunidad para que la Expo Educativa siga, digamos, siga creciendo, más que nada. Y por ese motivo, bueno, tomé esta decisión y bueno, y agradezco también a mis colegas de la asociación que supieron recibirlo y que ya se embarcaron en esta nueva aventura de organizar una nueva Expo Educativa. Concretamente, Javier, ¿qué es Expo Educativa? Expo Educativa es una muestra de universidades y carreras, ¿sí? De instituciones educativas de nivel terciario, ¿sí? Y también de instituciones de formación profesional y laboral, donde los asistentes pueden encontrarse con toda la oferta educativa que tienen en nuestra ciudad y ciudades aledañas, y también del país, como son Rosario y Buenos Aires, que son las plazas más importantes en cuanto a instituciones educativas a nivel superior. O sea, está orientado a aquellos chicos que estén terminando la escuela secundaria y que tengan que optar por una carrera. Así es, sí, aquellos que están terminando, aquellas personas que ya han obtenido un título de nivel superior y desean buscar posgrados, especializaciones, doctorados y demás, y aquellos que desean capacitarse para el mundo laboral a través de programas y certificaciones laborales, ¿sí? La idea es que cada uno pueda también reflexionar sobre la temática vocacional, ¿sí? Sobre la búsqueda y sobre la construcción, ¿sí? De los caminos que cada uno quiere transitar a lo largo de su vida. Lo han hecho de manera tal que muchas veces llevan a un profesional en ejercicio, un médico, un abogado, para que explique en qué consiste la profesión, porque muchas veces uno llega con una idea, ¿no? Tal vez deformada, sí, de lo que es el ejercicio de la profesión, y poder hablar cara a cara con un matriculado, bueno, sí, le permite conocer desde adentro cómo funciona. Sí, la idea es que cada uno pueda acercarse lo más posible al conocimiento de una carrera, una profesión, ¿sí? Un trabajo. La realidad es que cuando uno llega a esa instancia donde tiene que elegir, donde tiene que optar, porque bueno, el sistema educativo de nuestro país te marca diferentes momentos a lo largo de la vida donde uno debe enfrentarse a esas decisiones. La idea es que puedan conocer lo más posible cada una de las opciones para poder elegir y optar por aquella que más se asemeja a lo que uno está buscando. La realidad es que es común que todos lleguen con muchos prejuicios, ¿sí? O con algunas ideas que falta quizás darle forma, darle un poco de profundidad, ¿sí? Muchas veces implica, ¿sí? un trabajo personal, ¿sí? Muy importante para poder construir o
conocer mejor esas opciones, como te decía, para poder transitar un camino de la mejor manera. Obviamente que a lo largo de la vida suceden cosas, pasa la vida mientras uno estudia, ¿sí? Se enamora, tiene conflictos, tiene alegrías, enfrenta crisis propias de las diferentes etapas de la vida y mientras tanto estudiamos, ¿sí? O trabajamos. Y bueno, y eso muchas veces implica e influye, mejor dicho, en las decisiones, ¿sí? que uno lleva adelante. Resulta, bueno, fundamental poder contar con la mayor cantidad de herramientas posibles antes de tomar una decisión. Recuerdo, bueno, cuando estudiábamos nosotros, no existía una expo educativa. Y Existían, bueno, pero no nos quizá llevaban no a nosotros. no A mí al menos no me llevaron nunca ninguna. Y es un tema. El asistir, a veces es más por una motivación personal. Se necesita mucho el acompañamiento de las instituciones para que puedan acompañar a los estudiantes a visitar. Bueno, si este no me tipo llevaron, de ni eventos. siquiera me invitaron, porque hubiera ido eventualmente. Sí, ahora con las redes y bueno, ahí circula mucho más la información. Antes quizás, si no te llegaba el afiche, sí, Claro, era sí, no. difícil, digamos, enterarse. Bueno, lo que quiero decir es contar con la mayor cantidad de herramientas posible, con la mayor cantidad de información posible, pero en todos los órdenes de la vida. Si yo tengo que votar, por ejemplo, me conviene saber lo más posible quién es quiénes son los candidatos, conocer su trayectoria, lo que proponen, lo que ofrecen, porque de lo contrario sería un problema. Sí, obvio. Acá, bueno, ya te digo, muchas veces estamos impregnados de muchos prejuicios sobre las carreras o conocemos una parte de lo que significa la aplicación de esas carreras en el mundo laboral. Y nos quedamos solamente con esa imagen y quizás nos perdemos la posibilidad de descubrir que cada carrera es un mundo, digamos, y tiene muchas aplicaciones. Sí, a mí particularmente me pasó con mi carrera cuando estaba en psicopedagogía. Los primeros años se ve mucho sobre niños, psicología del desarrollo del niño y mucho enfocado a eso. Yo todo bien con los niños, me encantan, pero no para trabajar. Sí, me siento mucho más cómodo trabajando con los adolescentes. Pero esto te lo puedo decir porque transité un montón de etapas para poder llegar a elaborar, ¿sí? Esta concepción, ¿sí? Desde Lo luego. que quiero de mi carrera. Como cada uno hace, a medida que uno va conociendo las diferentes etapas de cada trabajo, ¿sí? Uno va descubriendo en cuáles se siente más cómodo, más ameno, y en cuáles disfruta más y en cuál se siente más completo, ¿sí? Y bueno, la carrera de psicopedagogía hasta los últimos años no tenés información, tenés, pero no tan puntual sobre trabajar con adolescentes, adultos mayores. ¿Sí? Todas las carreras pasa lo mismo. Bien. Concretamente también se han producido avances, y a vos te gusta mucho, el tema de la orientación vocacional. Sí. Sé que te has especializado en el tema y ha cambiado muchísimo. Sí. Y eso también es fundamental para un adolescente, saber más o menos hacia dónde se inclinan sus preferencias. Seguro, sí. Bueno, la orientación vocacional, como vos decías, en la época nuestra tenía una concepción psicométrica, ¿sí? Donde se aplicaban test, se obtenía un resultado y te sugerían qué carreras podrías estudiar según tu perfil que te daba este resultado, ¿sí? Si bien las pruebas psicométricas siguen existiendo, los test, hay un montón de herramientas, pero hoy en día la orientación vocacional se la ve desde una concepción de una construcción, ¿sí? De un camino de vida, ¿sí? De un qué hacer de la vida de cada uno. Y hoy se habla más de itinerarios vocacionales, ¿sí? Como un recorrido a lo largo de la vida que te lleva a encontrarte ante un montón de situaciones y descubrir todo el tiempo nuevas. Claro, te iba a preguntar opciones. eso. Uno puede cambiar la personalidad y a los 17 tener una inclinación hacia, por ejemplo, lo literario o lo humanista, Sí, obvio. y volverse más hacia las ciencias exactas cuando llega a los 23, 24. A lo largo de la vida uno va En la vida. descubriendo nuevas cosas que algunas se pueden transformar en una vocación, otras en una pasión, otras en un interés, y cada uno va
analizando cuáles de ellas sí pueden tomar, digamos, una estructura formal como es la de un trabajo o un estudio, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Pero hoy en día vas a ver que hay muchos profesionales que quizá tienen una carrera y han incursionado en otras áreas, en otras actividades, incluso hasta han obtenido otros títulos de otras carreras que no era la de base que poseían. ¿Sí? Entonces uno va combinando un montón de situaciones, ¿sí? En función de lo que le parece que es lo mejor para su vida. Una de las cosas muy frustrantes que ocurren muchas veces es que uno arranca una carrera universitaria muy ilusionado, con muchas perspectivas, y se encuentra a mitad de camino o tal vez antes con que se producen frustraciones al rendir, fracasos, dificultades para asimilar alguna cosa. En ese caso tiene que existir la posibilidad de una alternativa, es decir, para que se pueda llegar finalmente a lograr una carrera que genere satisfacciones. Sí, sí, bueno, todo camino tiene sus momentos, digamos, sus baches. Ojo, hay trayectorias, no trayectoria, pero sí experiencias que le va bien. Sí, generalmente, ¿qué pasa? Depende mucho de uno, sí, del contexto en el que está para que pueda lograr, digamos, transitar una carrera o bueno, crecer en un trabajo, como pasa en todos lados. Sí es verdad que se nota mucho, en los últimos años, se nota mucho que cada vez los jóvenes llegan con menos herramientas académicas al nivel superior. ¿Sí? Entonces, ahí se genera un conflicto, en el sentido, un choque importante, porque están acostumbrados a trabajar poco, ¿sí? La mayoría, no te digo todo, porque hay estudiantes muy aplicados, ¿sí? Pero hay muchos que no tienen una rutina y una estructura de trabajo que la puedan sostener en el tiempo, ¿sí? Que quizás para la demanda del nivel secundario lo pueden atravesar, pero la demanda del nivel superior es distinta, ¿sí? Entonces, muchas de las deserciones en el nivel superior están asociados a no poder sostener la demanda. Hay un ¿sí? elevado índice de deserción en el nivel superior. Sí. La inmensa mayoría de los chicos que terminan la secundaria inician una carrera universitaria. Sí. Y después se quedan en el camino una gran cantidad. Sí, es verdad que muchos, ya te digo, por eso es importante trabajar desde la orientación, desde que eligen modalidad, o antes, desde que eligen una escuela secundaria. ¿Sí? Hay diferentes momentos. Obviamente que el foco se trabaja más en los últimos años del secundario, pero hay que trabajarlo desde temprana edad, porque cada vez uno tiene que enfrentarse más a decisiones y a opciones, y entonces si no tengo las herramientas para poder enfrentarlas, es como que me va a costar un poco más. Pero bueno, también la realidad es que el oficio de estudiante se ha desdibujado un poco, ¿sí? De lo que quizás exige o demanda un nivel superior. Y eso es la causa, tal vez, de esos fracasos. Una de las causas, porque después hay cuestiones personales, imposiciones familiares, cuestiones muchas veces sociales, claro, hay cuestiones de todo índole que van a influir, ¿sí? en estas situaciones, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que también se trabaja mucho con los estudiantes, con los jóvenes que comienzan carreras, sí, que después empiezan a atravesar crisis, porque también en las carreras tienen un tiempo. Muchas carreras es muy distinto lo que se estudia, cómo se aplica, ¿sí? Pues siempre explico que mi carrera es bastante pesada en cuanto a textos, a teorías, a contenidos, pero la aplicación es mucho más divertida y es mucho más ameno, y es el par a par con el otro, ¿sí? Pero bueno, son carreras que te demandan eso. Primero hay que tener una estructura y un conocimiento para poder enfrentar las situaciones donde uno se tiene que conectarse con el otro. Volviendo un poco a lo que decías del tema del nivel superior, es claro, o sea, tienen que estar de golpe
si vienen tal vez con un bagaje limitado de la secundaria, de golpe tienen que adaptarse al nivel universitario. Sí. Es lo mismo que si vos llegás, por ejemplo, a la escuela secundaria sin poder leer, Claro. o sin saber leer y escribir. Sí. El primer año de la secundaria presupone que vos sabés No- una serie de cosas que te vienen de la primaria. No digo que no se ofrezcan los contenidos necesarios o No, que no se las llega con herramientas. los contenidos necesarios. Pero a veces los estudiantes optan por quizás no dedicarle el tiempo y el espacio que deberían. Por eso yo recomiendo mucho a mis consultantes el último año, ¿sí? Todos en nuestra cultura tenemos la concepción de que el último año es para relajarnos, para disfrutar, porque va a ser un momento particular de nuestra vida, no lo vamos a vivir nunca más. Después vienen otros momentos que son lindos también. Es más, a mi forma de entender, la etapa de estudiante universitario es una de las más lindas y más interesantes de la vida, ¿sí? Pero bueno, a veces con esa concepción que tenemos del secundario, que bueno, hacemos un poco y zafamos, a la larga después nos pasa factura porque no tenemos el training para poder sobrellevar lo que es una carrera universitaria. Y si desde el punto de que si vos por día no estás acostumbrado a sentarte más de 1 hora, 2 horas a leer y a estudiar, cuando uno tiene que sentarse a estudiar 6, 8 horas para la facultad, obviamente que no me voy a poder adaptar a esa exigencia. Javi, vos estás en un área muy interesante que es la de la psicopedagogía, o sea que es la forma también estar relacionado con la enseñanza, con la asimilación de contenidos. ¿Y cómo lidian hoy con todo este tema de la proliferación de la tecnología, de un span de atención cada vez más corto? Sí. ¿Cómo logran Bueno, hay asimilar mucho eso? bueno, en los últimos años tomó mucho auge todo lo que tiene que ver con la neurociencia, el estudio de cómo funciona el cerebro y cómo son las funciones cognitivas y bueno. El neurotransmisor famoso. Sí, digamos, cómo funciona la atención. Está bueno conocer todo eso porque te aporta información y que uno la puede llegar a adaptar, pero sí, la realidad es que hay que adaptarse, obviamente, a las nuevas a los nuevos intereses de los jóvenes. Es verdad que los umbrales de atención han bajado, pero bueno, a veces es complicado también llevarlo al aula, donde tenés quizás 35, 40 chicos que todos aprenden en tiempos distintos, ¿sí? Hoy los profes, la verdad que trabajan un montón, les cuesta un montón llevar adelante las clases, ¿sí? Pero hacen un esfuerzo grande para que todos puedan aprender lo que más puedan. Después la realidad es que es verdad que cuesta que la atención, ¿sí? Y no es solamente una responsabilidad del docente, ¿sí? Lograr y captar la atención del estudiante. También depende del estudiante, con esto que te decía, del oficio de estudiante, también predisponerme para poder aprender. ¿Sí? Si no estamos de las dos partes conectados para poder aprender, ¿sí? Para poder enseñar, es muy difícil, ¿sí? Que se generen esos espacios de aprendizaje. Normalmente dicen, tiene que ser lo suficientemente interesante. Pero hay cosas que uno tiene que aprender que tal vez no puedan despertar un interés muy elevado. Por ejemplo, un chico tiene que aprender a lavarse las manos antes de sentarse a la mesa. Y sí. para eso para asimilar eso es una cuestión de repetición. Es muy difícil aprender solamente lo interesante. A veces hay que aprender también lo no tan interesante. Y creo que hay muchas cosas que a priori parecen no ser interesantes, que son mucho más importantes que las que parecen interesantes. ¿Las tecnologías ayudan a enseñar? Sí, ¿Ayudan a asimilar contenidos? Ayudan. El tema es cómo uno puede aprovechar esa tecnología y no quedar atrapado, ¿sí? En lo que me ofrece, en el entretenimiento, ¿sí? Que me produce o que me ofrece las redes o las pantallas y demás. ¿Sí? Hace un tiempo ya, se trabajó esto sobre el concepto que lo que generan las pantallas es que te entretienen, pero no te divierten. Cuando estás ¿cómo es eso? Claro, cuando estás entretenido y bueno, y
consumís lo que te da la pantalla. A ver si lo entiendo Sí. en lenguaje simple. Yo miro una película, me entretengo. Voy a una fiesta, Sí. me divierto con mis amigos. Exacto, pero Más ¿por o qué? menos. Porque vos cuando te divertís estás conectado y te estás vinculando. Ahí está. Por ejemplo, acá estamos generando contenido Ujú, para las redes sociales, para las pantallas y demás. ujú. Pero estamos divertidos. Claro, sí. Porque Al menos estamos- yo siento que estoy aprendiendo cosas, Pero además. estamos construyendo, estamos haciendo. ¿Sí? Que es distinto a que después nos sentemos solamente a mirar este programa. Ajá. ¿Sí? Sentados mirando estaríamos entretenidos. Pero acá, creándolo, ¿sí? Haciendo esto, estamos divertidos. Entonces esa es la gran diferencia. Muchas veces uno consume nada más para entretenerse, pero no está creando nada. ¿Sí? Y pasa muchas veces eso. ¿Sí? ¿Cuándo dijiste voy a ser psicopedagogo? Después que, O cómo, si querés. después que abandoné el profesorado de Ciencias Naturales. Cursabas acá en Pergamino. Sí. ¿En el sí, sí. 121? En ¿O el 121 o 122, Sí, sí, siempre claro, me equivoco porque sí, cuáles están en el mismo lugar, pero bueno, sí, fue parte de una búsqueda también. Pero siempre te gustó la educación. Me gustaba trabajar con personas, Con pero personas. no sabía cómo. Sí. Y recuerdo que hiciste la formación aquí y después la licenciatura en Buenos Aires. Claro, sí, después al recibirme acá en el Instituto número 5, después hice un ciclo de complementación curricular en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires. Y hasta el momento es una carrera que te ha dado satisfacciones, te sentís contento. Sí. Si decís pudiera ir para atrás y elegir otra cosa, tal vez. Sí, habría que ver, pero En sí. principio no te arrepentís de la decisión tomada. No, para nada, al contrario. Al contrario. Sí, sí, me hubiera gustado ser futbolista también. Bueno, Como sí, todos. Lo sé, lo sé. Nah, pero bueno. Fuiste futbolista. Intenté. Pero no. Esto es lo que te digo, que hay uno tiene muchas pasiones y muchas actividades que le interesan, que le gusta hacer, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que también fue digamos, el que yo hoy me dedique a la psicopedagogía fue parte de un camino también. Hoy lo puedo visualizar así, porque cuando abandoné una carrera me sentí mal, cuando estuve trabado con la carrera me sentí mal y pensaba que no iba a poder, pero cuando uno después va avanzando y va de alguna manera descubriendo y conociendo las diferentes partes que tiene una carrera y una profesión y un qué hacer, ¿sí? Todo eso es como que después toma sentido. Por eso es muy difícil que un estudiante tenga la certeza de que va a ser lo que está eligiendo porque buscan la inmediatez de saber, sí, esto va a ser lo mío. Y va a ser, sí, puede ser o puede ser otra cosa y no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal. Javier, bueno, se nos ha agotado el tiempo. Bien. Estoy muy agradecido de que hayas venido. La No, verdad es que gracias uno a se vos. lleva siempre una gran cantidad de cosas que aprende, que se queda pensando, que se queda reflexionando, que después comenta en Ujú. mesa familiar. Me contó Javier tal cosa. Sí. Así que siempre es muy importante y es muy lindo escucharte. Y ojalá que, bueno, que se pueda mejorar la calidad educativa siempre No, ojalá, para elevar justamente la capacidad de aquellos que están en opción de elegir una carrera que es lo que van a hacer después durante tal vez el resto de su vida. Sí, tal vez no. Tal vez no. Pero bueno, depende de cada uno, que cada uno aporte lo suyo, tanto desde los docentes, desde los estudiantes, de la familia, todos. ¿Tenés fecha ya para Expo Educativa 2025? Todavía no se definió. Normalmente estamos septiembre. ahí, generalmente de septiembre, se está ahí terminando de definir en estos días, así que ya pronto se va a comunicar. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Javier Baroni, licenciado en psicopedagogía y mentor de Expo Educativa desde 2011. Charlaba con nosotros aquí en vivo, diarionucleo.com. Y antes de ir a la entrevista con nuestro próximo invitado, les presentamos algunas de las notas más importantes de www.diarionucleo.com. Lo que habla del país, la inundación en Bahía Blanca. En Pergamino se están llevando a cabo una gran cantidad de campañas solidarias. Y en diarionucleo.com nos hemos encargado de
enumerarlas en una interesante nota que hemos publicado en nuestro diario a través, bueno, de nuestras redes sociales también. Ustedes lo pueden ver, así que hay puntos de donaciones, seguramente cerca de su casa hay alguno. La nota completamente desarrollada en diarionúcleo.com. Es lo que queríamos contarles entre las notas más importantes que tenemos de esta semana, de esta jornada. Por otra parte, todavía sigue generando repercusiones el discurso del intendente municipal Martínez, que hace menos de una semana, en miércoles pasado, abrió el ciclo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante y realizó un análisis de su gestión y realizó alguna serie también de planteos políticos en orden de la austeridad del Estado, del recorte de gastos, del balance fiscal, y eso generó repercusiones. Bueno, distintos referentes de varias fuerzas políticas locales analizan el discurso de Javier Martínez, una nota muy interesante publicada en www.diarionúcleo.com, totalmente desarrollada como siempre lo hacemos. Y por último, se viene un evento de enorme magnitud que es Expo Agro. Se pondrá en marcha en San Nicolás, ya quedó inaugurada la muestra y estará allí nuestro compañero Esteban Lavesari, que les traerá también información durante los próximos días sobre el desarrollo de esta Expo Agro 2025, todos los planteos, las novedades en tecnología y una gran cantidad de cosas más, como siempre con el estilo de www.diarionúcleo.com, el diario digital de Pergamino, bajo el lema "Hacemos periodismo y no política", y por supuesto con un plantel conformado por quien les habla, Esteban Lavesari, Fernando Antuña, la dirección de Raúl Calegali, bajo la coordinación de Leandro y Lisandro Levenson. www.diarionúcleo.com. Síganos también en las redes sociales, Facebook e Instagram, con actualizaciones permanentes y las noticias de lo que pasa en Pergamino, la provincia, el país y el mundo. Ahora sí, momento de dar vuelta a la página. Javier, si tenés algún compromiso, podés retirarte. Si no lo tenés y querés quedarte a escuchar al señor Joaquín de Belchú, estás invitado también.